La historia de una metamorfosis desde un viaje. Para todas las cosas hay una historia. Bienvenido a escuchar una de ellas. Una historia de un viaje que marcó mi vida y muy especial para mí. Y bueno, empecemos con ¿qué es un viaje? Un viaje es la acción de trasladarse de un lado a otro. Es el periodo dado de dicho traslado. Este traslado puede realizarse a través de cualquier medio de transporte. Pero aquí hay un dato importante. Los viajes se hacen con un fin, ya sea por ocio, por trabajo o por asuntos académicos, ya sea también por circunstancias sociales o en su defecto familiares. Esta es la historia de un viaje que hice. Daré a conocer todo lo que sucedió en él, ya que estoy segura que todos tenemos una historia parecida que contar y que merece ser conocida. Lo que nos hace ser la actual versión de nosotros mismos como nos conocemos. Los viajes nos llaman, sí, nos llaman. Es todo lo que tiene que pasar, pues cada uno es una experiencia que enriquece uno o muchos aspectos de nosotros mismos. Es lo que nos falta por aprender. Es como si fuera una planta y esta fuera una especie de pócima que, si nos la echan, crecemos más de lo que usualmente nuestra dosis de agua, sol, lluvia, entre otros factores, hacen en nosotros. Hice un viaje a Manchester, Inglaterra, hace 3 años, justo un 21 de julio. Y, ¿cómo no acordarme? Pues me considero una persona que planea constantemente hacia dónde va, y esto era todo lo que no estaba planeado para que sucediera. ¿Qué te digo? Mis planes a futuro en ese momento era estar en Francia estudiando medicina y viviendo allí. Luego, por muchos factores, ese destino se volvió Canadá hasta desde marzo de ese mismo año, hasta mayo, justo cuando me enteré que a próximas semanas de mi viaje, todo, absolutamente todo había cambiado. Entré en shock de muchos que tuve. De América pasé a Europa de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Solo supe que era Inglaterra y que estaban mis tiquetes pagos. Claramente entré en shock, como dije, colapsé, grité, lloré, pedí que no quería ir allá porque ni siquiera la noticia la asimilaba. Yo tenía todo listo para irme a Canadá, hasta mí misma. Ningún colapso de muchos que en esos días tuve me sirvió. Ninguna lágrima, grito o súplica tampoco sirvió para cambiar esa decisión. Simplemente así fue. Era un hecho. Pero esto solo hizo que corriera más, quisiera todo el afán y que incluso justo el día antes de viajar, faltando 4 horas para irme, seguía aún en los centros comerciales comprando cosas. Y aquí empieza mi travesía. Sí, travesía. Duré 13 horas y más, pero no recuerdo, dentro de un avión. Y a decir verdad, nunca me ha ido tan bien en un lugar tanto tiempo, y menos desconocido, en un avión y hacia un lugar que no quería ir. Cuando anunciaron que iba a aterrizar, fue mi primer shock. Bueno, el segundo ya. Y ya dije que había tenido muchos, pero no solo antes, sino durante y después también. Pensé que Great Manchester, como lo llamaban los británicos, era una ciudad extremadamente contemporánea de lo que se escuchaba de ella como se escuchaba. Imagínate, Great Manchester. Pero cuando vi a mi alrededor era todo menos eso. Estuve en una casa de ingleses nativos. Vaya caso, mi habitación la compartía con una chilena que solo al abrir la puerta y conocerla, su cara de expresión era de terror. Premier strike, como en béisbol dicen.
Efectivamente, la casa no daba más que tener esa expresión. Eran supremamente desorganizados, reutilizaban el aceite por semanas, o eso fue lo que yo pensé, porque nunca había visto uno tan oscuro en mi vida. Parecía que no se quitaba porque simplemente había estado allí por mucho tiempo. Como si fuera poco, se me olvidó comentar que entreno desde hace bastante y que así trato de llevar una vida saludable. Solo eso hacía más insoportable. En el stand de su comida habían paquetes, helados, sodas de todos los colores y sabores. 5 uvas, las conté. Té, mucho té inglés y huevos. Al menos era lo único natural que podía comer, sin contar que no hacían huevos, más que el tipo duro o cocidos, porque como ya dije, me hacía tedioso cocinar en los sartenes llenos de aceite desde quién sabe cuándo. Por si fuera poco, comí por 2 semanas estos huevos duros y tomé mucho té, pues hacía lo posible para seguir con mis rutinas abasteciéndome de solo eso. Esa casa quedaba a 2 horas de Piccadilly Gardens. Un punto principal pues era el centro de Manchester y a 1 hora y 45 minutos de mi college. Sin trancona, claro. Sí, era muy lejos. Demasiado. Sin contar los más de 3 buses que debía coger y los tiempos que gastaba en ellos.